la ruta secretoria es un componente muy esencial en la célula, en el funcionamiento de la biología celular, digamos, y con impacto en la fisiología del organismo, ya sea un unicelular o un pluricelular, ¿ya? Yo trabajo en el Centro de Biología Molecular Vegetal, como dijo Alejandro, yo trabajo en células vegetales, trabajo en plantas particularmente, pero lo que hoy día yo les voy a mostrar es general a todos los eucariontes. Por supuesto, en el caso de plantas tienen algunas particularidades que son de mi interés. Yo creo que las plantas son el mejor modelo biológico para aprender adaptabilidad al medio ambiente, pero hoy día lamentablemente no les voy a alcanzar a hablar de eso. Con una clase les voy a tratar de mostrar cómo funciona la ruta secretoria y cómo esto se regula, ¿ya? A grandes rasgos en esta hora y media. Cualquier persona que quiera saber más acerca de la ruta secretoria como tal, del tráfico vesicular y o particularmente de lo que queramos, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio en términos de investigación, me puede contactar vía un curso y yo puedo contestar preguntas, enviarle material eh, bibliográfico para que revisen más temas y o mostrarles lo que hacemos en el laboratorio en términos de la biología celular vegetal. Eh, ¿Ya? Esto es un cartoon de una célula. Yo normalmente la pongo porque es un mal dibujo de una célula, porque en realidad muestra, no está hecho a escala, por ejemplo, ¿no? Muestra una célula donde ciertos organelos ocupan preponderancia, pero es particularmente por eso que yo la elijo, porque son los organelos de los cuales yo les voy a hablar hoy día, del retículo endoplasmático que rodea el núcleo y del aparato, perdón, ¿y dónde está el aparato del Golgi? El aparato del Golgi se me había perdido, que está acá, y donde hay vesículas, vesículas que contienen, como ustedes ven ahí, eh, moléculas, en este caso proteínas, eh, que van a ser transportados de un lugar a otro en la célula. Entonces es una mala foto, es una mala imagen, porque, bueno, como ustedes ya ven, faltan bastante otros organelos que están presentes en la célula. Pero para lo que yo quiero llamarles la atención, me parece perfecto, digamos, porque en términos de eso es que hay eh, moléculas que se están moviendo desde un lugar a otro en la célula, y eso es lo que contempla la ruta secretoria. Esta ruta, de hecho, se llama así todavía, porque al comienzo de los estudios, los científicos lo que tenían como herramienta era poder detectar proteínas que se secretaban en una célula, o sea, que salían al extracelular, como muestra acá en esta vesícula, que está magnificada, y estas células que secretan proteínas, en este caso, eran de particular interés y eran algo que ellos podían estudiar, porque podían detectar estas proteínas que estaban en el exterior. Entonces comenzaron a investigar acerca de los mecanismos que eran requeridos para que estas proteínas salieran hasta el extracelular. Y por eso se llama ruta secretoria. Quedó acuñado el término ya, es imposible cambiarlo, yo creo. Ya, eso es lo que van a ver en todos los textos. Pero la ruta secretoria es más que eso, y eso es lo que les quiero dejar hoy día en esta clase. Esto es una célula, esto ya es una imagen más real con el detalle que nos da la microscopía electrónica. Es una célula epitelial, como ven ustedes acá. Ya aquí están las microvellosidades, clásico de una célula epitelial. Pero yo pongo esta imagen porque me parece que es informativa desde el punto de vista de los compartimentos que forman parte de una célula. Es una célula eucarionte, por supuesto, que está el núcleo, como ustedes ven acá. Está el retículo endoplasmático. Están, bueno, las mitocondrias que ustedes ven acá. Está el aparato de Golgi, que lo vamos a ver más en detalle. Y también en esta foto se muestra componentes que están ahí dibujados como puntitos, digamos, que están en ciertos organelos, en este caso los organelos de la ruta secretoria, que vamos a ver hoy, y hay vesículas, como ven ustedes ahí, que llegan a la membrana plasmática y logran liberar el contenido. Esta vesícula se fusionó acá en la membrana plasmática y al fusionarse lo que estaba en el intracelular, perdón, en el intravesicular, va a quedar al exterior de la célula, ¿ya? Y es así como se secretan componentes proteicos, por ejemplo, o bueno, algunos otros tipos de macromoléculas también, desde el interior de la célula hacia el exterior, ¿ya? En este sentido, los experimentos que fueron
eh, clásicos para demostrar que habían proteínas que viajaban de un lugar de la célula a otro. Fueron unos experimentos de un científico que se llamaba Palade y su grupo de investigación y colaboradores, en que mostraban, esto es una imagen de microscopía electrónica de una porción de la célula, en que lograban marcar las proteínas que estaban en síntesis, un experimento que se llama de pulso y casa, se marcaban con radioactividad, uno de los aminoácidos se marcaba con radioactividad, se entregaba a la célula, en un cultivo celular, y luego se miraba por microscopía electrónica dónde estaba esa marca radioactiva. La marca radioactiva en una microscopía electrónica no se ve, pero si se hace una autorradiografía, que probablemente ustedes han escuchado de eso, se puede detectar dónde había radioactividad. Por lo tanto, estos puntitos negros, que son electrodensos, en la radiografía, perdón, no es que sean electrodensos, es que tienen radioactividad, estos puntitos negros, en la marca de la radiografía le decía que aquí los proteínas que habían incorporado a este aminoácido marcado radioactivamente estaban ahí o acá. ¿Ya? Y él lo que miraba era en distintos tiempos. Me está molestando esta barrita que tengo acá. Ya. Era en distintos tiempos, entonces miraba que a un cierto tiempo la proteína estaba asociada a unos ciertos tipos de compartimentos, que son estos membranosos, compartimentos membranosos que están acá. Tantos minutos después, en este caso era 7 minutos después, estaba en otro lugar. 37 minutos después ya no estaba en esos compartimentos membranosos, sino que esa marca radioactiva estaba en otro lugar, ¿ya? Que son los distintos compartimentos del sistema endomembrano. Lo que demostraba entonces a estos científicos es que las proteínas que habían sido recientemente sintetizadas, de alguna manera, no sabían cómo ellos, viajaban desde unos compartimentos de la célula hacia otros. Y eso pasaba en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, había transporte de proteínas de un lugar a otro. ¿Ustedes recuerdan algo de la clase donde Tulio les mostraba el transporte vesicular? ¿Hay alguien que me pueda contar qué es lo que vieron en esa clase? ¿De qué se acuerdan? ¿No? Así El tema eso como de ustedes. los vecinos, ¿Sí? cómo eran transportadas, tipo en la vía de reciclaje, otras eran endomembrana, una cosa así, como que se transformaban en lisosomas. La verdad no me acuerdo mucho, pero más o menos algo así. Ya, pero se movían proteínas de un lugar a otro dentro de ciertos compartimentos, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, eso es lo que le estaban mostrando acá. ¿Ya? Ahora, estos experimentos fueron hechos muchísimos años atrás. O sea, ahora nosotros les hacemos la clase y les contamos cómo es, con distintas evidencias. Pero los científicos en esta época no conocían el cómo funcionaba el sistema endomembrana. No, tampoco conocían. Podían ver vesículas al interior de una célula, porque podían mirar el detalle de la microscopía electrónica. Sin embargo, no sabían cómo sucedían los procesos. Una de las ventajas, y seguramente ustedes lo vieron en sus clases al principio de este curso, una de las ventajas uy, espérenme, de la microscopía, de la microscopía electrónica es que da mucho detalle en términos de cómo son los compartimentos, cómo es una célula en su interior. Sin embargo, una microscopía electrónica es una foto en un momento. ¿Ya? Por lo tanto, si yo saco una foto en un momento de la célula y saco una foto en el momento a los 7 minutos, me pierdo la película, digamos, de lo que pasó entre el minuto 0 y el minuto 100. Lo que puedo ver es cuál es la diferencia con lo que hay de 7 minutos después o 37 minutos después en este experimento. ¿Ya? Pero el proceso dinámico no lo veo. ¿Ya? Por lo tanto, la visión que tenían estos científicos en la época era bastante eh, sesgada, digamos, pero les permitió a ellos, de todas maneras, y eso muestra lo grandioso que es la observación, el observar cuáles son los cambios que van sucediendo, qué es lo que pasa cuando uno perturba estos sistemas, les permitió a ellos proponer el cómo estaba funcionando, ¿ya? Y que bueno, finalmente fue verdad. ¿Hay alguien que me habla en el chat? Claro, sí, los compartimentos dadores y aceptores, el sorting y el time. Mira, saben bastante, ¿ah? Pero ya les mostró bastante. Me hizo buena pega de parte de la pega de la clase. ¿Ya? Bueno, este es un detalle distinto. Ahí ustedes ven el detalle del retículo plasmático y entonces estas marcas de proteína, que se ven aquí bien bonitas,
están dentro de efectivamente compartimentos que son distintos. ¿Ya? Y esto pasaba en los distintos tiempos. Ahí les puse un bonus que es, aquí hay un review que pueden revisar, les recomiendo revisar porque es un review bastante, una revisión bastante amena en términos de cómo fue que se fueron sucediendo los hallazgos de la época para poder plantear cómo funcionaba esta ruta migratoria. ¿Ya? Ahora, a grandes rasgos, y esto probablemente lo han visto antes, hay, en términos de la síntesis de proteína, hay dos tipos de mecanismos, digamos, de síntesis de proteína. La síntesis de la proteína ocurre en el ribosoma, ¿cierto? Los ribosomas son capaces, ay, miren, son capaces de reconocer un RNA mensajero, que tiene la secuencia que codifica para sintetizar una proteína particular, ¿ya? Estos ribosomas se ensamblan cuando reconocen el RNA mensajero y comienzan la síntesis que está de la proteína que está representada aquí como esta cadenita de aminoácidos en color azul. ¿Ya? Hay dos tipos de ribosomas, al menos en una célula. Ribosomas que reconocen estos mensajeros y se ensamblan y sintetizan la proteína a nivel citoplasmático, ¿ya? O sea, están libres en el citoplasma. Y algunos de estos ribosomas reconocen ciertos mensajeros y sintetizan una proteína, pero esto lo hacen asociados al retículo endoplasmático. ¿Han escuchado hablar del retículo endoplasmático liso y del retículo endoplasmático rugoso? Alguna parte es una nomenclatura bien antigua, digamos, pero todavía se nombra y todavía está presente en los libros. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? No soy tan rápida yo en el chat, ¿ah? Sí, dice Doris. Y Doris, ¿cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso? Si lo miramos en la imagen, aquí, este es el retículo endoplasmático, ¿ya? Que rodea al núcleo. Vamos a ver una imagen más de cerca. Había un retículo endoplasmático que tenía estos puntitos que son electrodensos en la microscopía electrónica. Ah, Pía dice que es por la presencia de ribosomas. Sí, exactamente, Pía. Eh, Esos son ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces, hay otros ribosomas, por ejemplo acá, estos están libres en el citoplasma. Estos ribosomas sintetizan proteínas que forman parte de la célula. Eh, a ver, aquí está mejor en este mi esquema del Lodich, está mejor, ¿ya? Y que van a formar parte de, por ejemplo, del núcleo, van a ser parte del citoplasma esas proteínas, de la mitocondria, de los cloroplastos y de otros organelos, ¿ya? Sin embargo, los ribosomas que se asocian al retículo endoplasmático sintetizan proteínas que van a formar parte de lo que se llama el sistema de endomembranas, que fue lo que les debe haber hablado todo, ¿no? Que son estos compartimentos, que son distintos, que son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y creo que les tengo acá esto. Esto es una imagen del libro, bastante cuadrada esta imagen, ¿eh? Poco dinámica, pero básicamente esas ribosomas que se asocian al retículo endoplasmático sintetizan proteínas que forman parte del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, del endosoma tardío, de los endosomas, de los sistemas endosomales que les habló Tulio en la clase de él, del lisosoma, o en el caso de las plantas se llama vacuola, y de la membrana plasmática, eso falta aquí, la membrana plasmática y del exterior de la célula. Todas esas proteínas y componentes moleculares son sintetizados a nivel del retículo endoplasmático. ¿Ya? ¿Y hay algo más? Ah, sí, el rugoso tiene los ribosos. Exacto, Francis. ¿Ya? Entonces, el sistema de endomembrana se va a llamar a todos estos compartimentos. Tengo acá una imagen que es un poco más... Bueno. Sí, los ribosomas libres que están en el citoplasma entonces van a sintetizar proteínas que forman parte de estos compartimentos y todos los que están asociados al retículo endoplasmático forman parte de esto. Tengo bien, ¿ya? Entonces,
Aquí solamente una microscopía, en este caso es una microscopía confocal que les muestra proteínas que son fluorescentes, que están localizados en distintos componentes de la célula. Entonces, lo que demuestra esta imagen es que estos ribosomas que están en el retículo endoplasmático sintetizan las proteínas de, por ejemplo, el exterior de la célula, entonces tiene que haber un mecanismo que lleva estas proteínas desde un lugar al otro. Y eso son las vesículas, ¿cierto? Pero entonces hay muchos componentes, hay muchas proteínas que forman parte de estos compartimentos. De hecho, hay unas revisiones que dicen que el 60% de las proteínas de una célula forman parte de estos compartimentos que están aquí en este cuadradito. ¿Ya? Y por lo tanto, todo ese 60% se sintetizó en ribosomas asociados al retículo endoplasmático. Entonces, eso es un número elevadísimo de proteínas, de tipos de proteínas, y que estas proteínas van a ser van a ser proteínas residentes de distintos compartimentos. La pregunta es cómo se mueve una proteína desde el retículo, ¿ya?, a los otros compartimentos. Bueno, ustedes ya saben que es a través de transporte vesicular, que fue lo que les explicó Tulio, ¿ya? Sí, se mueven en vesículas, vesículas que van de un lugar, que se forman en un lugar, en la membrana aceptora, y van a fusionarse perdón, en la membrana dadora, y van a fusionarse a la membrana aceptora, ¿ya? Cualesquiera sea la membrana. Entonces, lo único que quería mostrar aquí es que hay muchas rutas, o sea, es como esto es una línea de metro, ¿no? Me parece que es una letra sí, es de Santiago. Ya, esa línea de metro tiene ciertos carriles por los cuales se mueven, en el caso del metro, los trenes que nos desplazan a nosotros de un punto de la ciudad al otro. En el caso de la célula existen también rutas. Existen rutas que son definidas que siguen ciertos pasajeros, o sea, ciertas proteínas que van de un lugar a otro siguen una ruta. Hay unas proteínas que van a un lugar distinto, entonces siguen otra ruta. Y estas rutas están interconectadas y están interconectadas por organelos. Ya lo vamos a ver enseguida. Hay ciertos organelos que son los nudos, digamos, ¿ya? Estas estaciones de combinación que se llaman en el metro, ¿no? Pero claro, entonces en la célula también hay estas estaciones, hay ciertas proteínas que viajan de un compartimento a otro y son estaciones como una estación de servicio, digamos, ocurren ciertos procesos y luego la proteína se mueve hasta un lugar distinto. ¿Ya? Ahora, esto es una imagen un poco más dinámica de lo que es el sistema endomembrana, ¿ya? Donde está el retículo endoplasmático, está el aparato de Golgi, están los compartimentos endosomales que ya conocen, está el lisosoma o vacuola, y está la membrana plasmática y el exterior de la célula, ¿ya? Entonces, hay componentes que viajan desde un lugar a otro, por ejemplo, a secretarse en una célula, que es lo que yo les mencionaba al comienzo, ¿ya? Hay las flechas, esto también es simplificado, ¿eh? Porque les muestro solo las flechas que son las más generales. En lo que les muestro entonces es que hay componentes que viajan desde el retículo endoplasmático a unos compartimentos que están aquí, que se llaman LETI, o al aparato de Golgi, y que luego desde el aparato de Golgi hay proteínas que, o sea, perdón, hay rutas de tráfico que llevan, por ejemplo, al endosoma temprano, hay otra que va acá, en este sistema de gránulos secretorios. Entonces, las vías son bastante variadas, dependiendo de cuál es lo que llamamos en inglés el cargo, digamos, qué es lo que se está moviendo de un lugar a otro, que es como el pasajero de la vesícula. A través de esto, el transporte, como ya les dije, es mediado por proteínas, perdón, por vesículas que van de un lugar a otro en la célula, en estas rutas, ¿ya? Y que tienen estas estaciones que a veces tienen que llegar a estas estaciones de distribución, digamos. Doctor Lee les habló el otro día del sorting, ¿cierto? Entonces eso es como una estación de distribución donde las proteínas están en algún momento todas mezcladas en el compartimento, luego se ordenan y cada una de ellas entonces va en una vesícula a un cierto destino. ¿Ya? Y aquí están representados los ribosomas, ¿ya? Están ahí sintetizando proteínas. ¿Cómo ocurre esa síntesis de proteína en ese retículo endoplasmático? Este es el retículo endoplasmático. Ahora es una microscopía electrónica que les está mostrando que efectivamente esto es la membrana nuclear, ¿ya? Y aquí está el retículo. Y el retículo endoplasmático es como un laberinto. Yo siempre lo describo como un laberinto. Es una continuidad de membrana, ¿ya? Esta es la membrana del retículo endoplasmático y este es el interior del retículo endoplasmático.
Y es una continuidad. Si ustedes siguieran el curso de esto, van a ver que es como un laberinto porque están todas estas redes están interconectadas. De hecho, se ha hecho el experimento de poner, por ejemplo, un marcador fluorescente aquí, en esta zona del retículo, se espera un tiempo y se observa que efectivamente el retículo se marca completo. ¿Ya? Y es porque está todo interconectado. Tiene dominios especializados, pero está interconectado. ¿Ya? Y aquí, esto es lo que antes se llamaba el retículo endoplasmático rugoso, ahora ya tiene otro nombre. Pero el punto para esta clase lo importante es que aquí es donde están los ribosomas. Si están los ribosomas asociados a la membrana del retículo es porque hay síntesis de proteínas. ¿Ya? Porque recuerden que los ribosomas solo se asocia la unidad mayor a la unidad menor cuando hay presencia de una RNA mensajera. ¿Ya? Si no, las dos subunidades están desensambladas en el citoplasma. ¿Ya? Eso lo tienen que haber visto ahora. Eh, entonces, esos ribosomas están sintetizando proteínas. Este es otro tipo de retículo endoplasmático, el cual está más asociado a la síntesis de lípidos, que también ocurre en el sistema, en el retículo endoplasmático, en el sistema endomembrana. O sea, porque las membranas que forman parte de los compartimentos y las que forman parte de las vesículas tienen lípidos. Y esos lípidos tienen que ser sintetizados en algún lugar en la célula y lo hace el retículo endoplasmático mayoritariamente. El aparato de Golgi también contribuye a la síntesis de lípidos, pero en menor proporción se dice que el retículo. ¿Ya? Nos vamos a concentrar en este tipo de retículo endoplasmático para esta clase. ¿Qué está sucediendo acá? Entonces, por mucho tiempo fue la pregunta de los científicos, o sea, ¿qué pasaba aquí? ¿Por qué esos ribosomas estaban ahí? ¿Dónde estaba la proteína en síntesis? ¿Ya? Porque en un ribosoma se está generando, se está leyendo un RNA mensajero, se está traduciendo y se incorpora entonces los aminoácidos a una macromolécula, una proteína, que está en elongación, ¿cierto? Está en síntesis. Entonces, ¿dónde queda la proteína? Si el ribosoma está asociado íntimamente o no al retículo plasmático, o es solo una casualidad que los vemos en el mismo lugar, digamos. Están como juntos, pero no unidos físicamente. Bueno, lo que se demostró, y se los traigo acá en una imagen de un paper que es muy antiguo, es un paper del año 1975, donde ninguno de ustedes eh, tenía planes de existir. Yo a esa época ya era niña, pero bueno, no era científica todavía. Eh, lo que se sabía en esa época era que los ribosomas sintetizaban proteínas porque reconocían un RNA mensajero que estaba. ¿Ya? Esta es la última figura de un artículo que tiene 15 figuras, como ustedes ven ahí, y que dibuja, en este tiempo los dibujos de los artículos se hacían a mano, ¿eh? Había un dibujante que hacía esto. Me gusta mostrarlo porque en el fondo lo que ellos mostraron en este artículo fue una hipótesis de cómo esto funcionaba, cómo ellos pensaban que esto estaba funcionando en base a las evidencias que se habían recogido hasta la época. Y bueno, lo que ellos habían mostrado en las 14 figuras anteriores a esta, ¿no? Pero básicamente lo que ellos hicieron fue pensar cómo podía estar sucediendo sin muchas pruebas que lo comprobaran. Lo maravilloso de eso es que esto se comprobó posteriormente, ¿ya? Y efectivamente es cómo funciona. Por eso se los traigo hoy día. Entonces, hay varios RNA, perdón, hay un RNA que está siendo leído por varios ribosomas, por lo tanto, cada RNA puede dar origen a más de una proteína, ¿ya? A más de una molécula de proteína, pero de la misma proteína, ¿cierto? Entonces, se ensambla el ribosoma, comienza a sintetizar y en el sitio de salida comienza a aparecer, digamos ahí, la proteína que está siendo sintetizada. O sea, entonces, este es el amino terminal de esa proteína. ¿Ya? Y hay mecanismos que lo que hacen es reclutar a estos ribosomas a la membrana del retículo endoplasmático y hay un poro en la membrana del retículo, esto es el retículo endoplasmático para ellos en este dibujo, que este poro se abre y se cierra. Y al abrirse, lo que deja pasar es esta proteína que viene en síntesis. Porque lo que sabían en este paper, bueno, y con los antecedentes anteriores que teníamos al año 75, es que las proteínas que se sintetizaban en el retículo endoplasmático quedaban adentro del retículo. Entonces la pregunta era, ¿cómo queda? Si el ribosoma está afuera y la proteína está apareciendo por el sitio de salida del ribosoma, ¿cómo es que ellos encontraban a la proteína que había sido recientemente sintetizada en el interior del retículo?
Bueno, ellos propusieron que lo que pasaba es que el ribosoma se posicionaba justo donde estaba este poro, que se abría y se cerraba. Se abría para permitir el paso de esta proteína y luego se cerraba, ¿ya? Y por eso que ven ustedes el proceso, ¿ya? Entonces permite que penetre, ¿ya? Que se trasloque, se dice más correctamente, que se trasloque esta proteína. Y finalmente, cuando la síntesis de la proteína termina, la proteína queda completamente al interior del retículo endoplasmático, ¿ya? Ahora, la pregunta era, ¿cómo estaba entonces sucediendo que este ribosoma que estaba libre en el citoplasma llegara al retículo endoplasmático? Porque si está libre en el citoplasma, no necesariamente está en un lugar donde hay retículo endoplasmático. Entonces, ¿cómo se recluta? ¿Cómo es que este ribosoma entiende o lee alguna señal de que tiene que llegar y asociarse al retículo endoplasmático? ¿Ya? Bueno, y aquí es otro modelo, es un poco lo mismo, ¿no? Es la última figura del paper donde ellos proponen cómo podría estar pasando. ¿Ya? También es un paper bien antiguo, en este caso ya estábamos en el año 1980, donde estos investigadores lo que proponen es que si esta es la membrana del retículo endoplasmático, este es el interior del retículo y este es el exterior, el lado citoplasmático, digamos, el citoplasma. Acá era donde quedaban las proteínas incorporadas. Entonces lo que pasaba es que este ribosoma que estaba leyendo el RNA mensajero y sintetizando la proteína que iba a formar parte del sistema endomembrana, reconocía una región que estaba, había un reconocimiento, perdón, de una región que está en el amino terminal de la proteína naciente, que es reconocida por lo que se llama una secuencia señal, una molécula, digamos, un complejo molecular, de hecho, un complejo de proteína, una ribonucleoproteína, de hecho, que reconoce esta región de la proteína naciente. Y eso es una señal que envía a este ribosoma a asociarse al retículo endoplasmático. ¿Y dónde se asocia? Efectivamente, donde hay un poro, donde hay una proteína de poro, que ahora ha sido identificada, pero donde hay una proteína de poro que abre y cierra, que reconoce, digamos, que está el ribosoma, y hay un mecanismo que permite que ese poro se abra y trasloque la proteína como está pasando acá, ¿ya? Y mientras tanto, la proteína se sigue sintetizando, ¿ya? Porque este es solo el comienzo, está el comienzo de la amino terminal, digamos. Perdón, el comienzo de la síntesis. Entonces aquí el ribosoma sigue traduciendo, ¿ya? Entonces, cuando está posicionado en el retículo, esta proteína nueva se empieza a traslocar, y se empieza a sintetizar la nueva porción de la proteína que sigue traslocando. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama eh, la síntesis, pues, no, la traslocación cotraduccional, ¿ya? Porque se trasloca la proteína al interior del retículo mientras se está sintetizando, o sea, mientras se está traduciendo. Entonces, cotraduccional, ¿ya? Eh, bueno, y habían receptores, entonces había un receptor de esta señal, porque esto era una señal, en el retículo endoplasmático hay un receptor de esa señal y eso hace entonces que se asocien físicamente los ribosomas al retículo, ¿ya? Esta es una imagen más nueva, bueno, este es del libro, ¿no? De Molecular Biology of the Cell, en el cual muestra lo mismo. Está el mensajero, que está siendo leído por varios ribosomas, y aquí este ribosoma en particular está generando una molécula de proteína, y esa molécula de proteína está traslocando, y este es el complejo de poro, ¿ya? Un complejo formado por varias moléculas de proteína, una proteína que se llama SEC61, eh, y que se abre permitiendo que entre un polipéptido, ¿ya? Y este polipéptido trasloca y finalmente el polipéptido queda al interior del retículo endoplasmático, en el lumen del retículo. Esto rojo que ustedes ven aquí es lo que ellos mostraban acá. Es la primera porción de la proteína, que están en los primeros 20 o 30 aminoácidos del amino terminal de la proteína, eh, y que es reconocido por un mecanismo molecular en la célula y que permite que se trasloque. ¿Ya? En muchos casos, no en todos, esas secuencias señales, esos primeros 20 aminoácidos, o 20 a 30 aminoácidos, son cortados, son removidos de la proteína, porque hay una secuencia en la proteína que es reconocida por una peptidasa. Y la peptidasa reconoce esa señal y elimina esa porción.
Y por eso ustedes lo ven, está ahí en rojo. No siempre se elimina esa porción. Eso va a depender de la proteína que estemos estudiando. Hay algunas que la mantienen, otras que no la mantienen. ¿Ya? Espérenme que voy a ver la hora. Yo me entusiasmo cuando me pongo a hablar y no, no sigo. Ya, ya. Entonces, de esa manera, las proteínas que forman parte del sistema endomembrana se sintetizan en estos ribosomas de manera cotraduccional, eh, perdón, se traslocan al lumen de manera cotraduccional. ¿Ya? Y las proteínas quedan al interior. Esas son para proteínas que son solubles, que son hidrofílicas. Para las proteínas de membrana, que van a formar, son proteínas intrínsecas de membrana, estas proteínas quedan asociadas a la membrana del reticulum endoplasmático. ¿Alguien me va a hablar, parece, no? Escucho, ¿no? No hay nadie en el chat. Ya. Escucho un micrófono, por eso pregunto. ¿Ya? Entonces, bueno, luego esta proteína que está aquí como un tallarín suelto, ¿no? En realidad eso no es tan correcto porque esta proteína comienza procesos de plegamiento, a adquirir estructura secundaria, ya tiene su estructura primaria, estructura secundaria y terciaria. En algunos casos incluso logran adquirir estructura cuaternaria dentro del retículo endoplasmático, ¿ya? Eso va a depender de la proteína de la que estemos hablando. ¿Ya? No hay una generalidad. La generalidad es lo que les estoy mostrando, que la proteína queda en el interior del retículo y o puede quedar asociada a la membrana del retículo si es una proteína que sea una proteína anclada a la membrana, a una membrana, a una membrana celular. ¿Ya? En ambos casos va a adquirir una cierta conformación de plegamiento, ya una conformación que es estable en términos físico-químicos, y esa proteína va a ser exportada del retículo endoplasmático. Ya, aquí hay, bueno, hay un cartón que es bastante más complejo, pero básicamente las proteínas que son plegadas al interior del retículo endoplasmático logran salir del retículo. ¿Ya? Volviendo a la ruta secretoria, estas proteínas que fueron sintetizadas y que están ya sea al interior del retículo endoplasmático o formando parte de la membrana del retículo endoplasmático, van a viajar en esta ruta secretoria al compartimento residente. Supongamos que la proteína que se sintetizó es una proteína retículo endoplasmático, bueno, podría quedar ahí, podría mantenerse ahí, excepto para algunas proteínas que salen del retículo endoplasmático y se van a modificar posttraduccionalmente a otro compartimento, lo vamos a ver después de un ratito, y luego vuelven al retículo endoplasmático, ¿ya? Y por eso están estas flechas de ida y de vuelta, ¿ya? La mayor parte de las proteínas que se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático pasa a la siguiente estación en la ruta secretoria, que es el aparato de Golgi, ¿ya? No todas van al aparato de Golgi, hay algunas que son capaces de salir del retículo endoplasmático y ir directamente, por ejemplo, a la membrana plasmática o ir a la vacuola, en caso de células vegetales, ¿ya? Pero esta es la vía más clásica. La vía más clásica es de que muchas de las proteínas que son sintetizadas aquí van al aparato de Golgi. ¿A qué van? Bueno, a modificarse. Después lo vamos a ver cuál es una de las razones en las que van, por ejemplo, ¿ya? Y entonces estas proteínas que salen, que van a viajar, digamos, son empaquetadas en vesículas, ¿ya? Y estas vesículas van a viajar hasta el siguiente punto, en una ruta particular, el que va a seguir cada una de las proteínas, ¿ya? Esas vesículas se forman en lugares particulares. Yo les contaba que el retículo endoplasmático es como un laberinto, siempre está interconectado, como lo que está dibujado acá. Pero hay lugares en los cuales están eh, mayoritariamente formándose las vesículas que van a exportar a las proteínas del retículo endoplasmático, y estos se llaman los sitios de salida del retículo endoplasmático. Esos sitios de salida están llenos de estructuras como estas. Si se miran al microscopio electrónico, hay muchas vesículas que se están formando, y lo que llevan en su interior esas vesículas sería esta proteína que va en viaje, ¿ya? Recientemente sintetizada. Aquí hay una imagen de microscopía confocal donde les muestro una célula animal, esto debe ser una célula ELA, una célula de cultivo, donde les muestra en verde una proteína que tiene un tag, que tiene una señal fluorescente, perdón,
y se lo está mostrando en microscopía confocal. Entonces estamos mirando la fluorescencia de la proteína, que es un marcador de retículo endoplasmático que se llama carlensina. Pero para este momento lo importante es que florece en el color verde en este caso. Entonces cada vez que ustedes ven verde, ven retículo endoplasmático. Como ustedes ven, el retículo endoplasmático está mayoritariamente rodeando al núcleo, que en este caso está pintado azul, con un marcador. Eh, y también alcanza básicamente todos los dominios de la célula. ¿Ya? Y ustedes ven ahí que hay como una red. ¿Ya? Este laberinto, digamos, se ve como una red. ¿Ya? Y en este caso me interesa la imagen porque estos sitios de salida, que se llaman ERES por la sigla en inglés, están marcados con una proteína que, que, que los identifica y están en rojo. Por lo tanto, estos sitios de salida están en varias regiones del retículo endoplasmático, como ustedes ven. ¿Ya? Entonces, desde ahí, de cada uno de esos puntos, están saliendo múltiples cuerpos vesiculares que van llevando estas proteínas que van en viaje, que van en tránsito. ¿Ya? Esto, bueno, esto es un poco lo mismo, es otro dominio del retículo endoplasmático. De nuevo, el núcleo está en azul, con un marcador en azul, y aquí ustedes, ¿ya? Pero esta es la imagen que más me interesa para esta clase. Esas redes reticulares que ustedes ven ahí se pueden ver con mayor detalle acá, porque también es una célula animal. Es otro tipo de célula en cultivo, pero en el fondo es lo mismo. Acá debería estar, si ustedes pudieran verla, esto sería la membrana plasmática, porque muestra que estas redes tienen diferentes estructuras y son capaces de alcanzar dominios bastante amplios en términos de la célula. Esto probablemente aquí está cercano al núcleo, por eso se ve más denso. Hay más retículo endoplasmático en esa zona. ¿Ya? El retículo endoplasmático es muy dinámico, así como yo les mencionaba que en la microscopía electrónica los científicos veían estas fotos de las imágenes de las células cada cierto tiempo y se perdía todo lo que pasaba en el intertanto, digamos. Por lo tanto, lo veían todo como muy estático, como que las células eran inmóviles. Bueno, ahora tenemos una visión distinta con la ayuda de las microscopías que se usan ahora, digamos, que podemos ver células vivas. Eh, acá lo que les muestro es la dinámica del retículo endoplasmático. Esto es esta red de túbulos que se forman en el retículo endoplasmático y esta es una película. Ah, ah. No, esta es la película, ¿ver? Aquí vamos a ver si me funciona. En la película lo que quiero que se fijen es en estas regiones. Se fijan que estos túbulos están unidos por varias uniones y hay de repente estos materiales que son como más, se les llama sábanas, que son como más densos, que son mucho más amplios. Bueno, esto es una red dinámica que está cambiando momento a momento en la célula y la película está en segundos. Y ahora está la película. ¿Ya? Ahí está. Se fijan que el compartimento es muy dinámico. Entonces están sucediendo varias cosas en ese retículo endoplasmático. Se está sintetizando proteínas, están saliendo vesículas de los sitios de salida y el retículo además se está moviendo dinámicamente y cambiando su estructura. ¿Ya? Entonces, hay un concepto de dinamismo asociado a un concepto de regulación. Que si lo miráramos en microscopía electrónica, el retículo se ve siempre de la misma manera. Sin embargo, en la vida real, digamos, en la vida, si uno ve una película de lo que le está pasando al retículo, esto es bastante bien. Por lo tanto, eso implica que hay mecanismos de regulación que aseguran que los procesos, bueno, no sé si aseguran, pero que lo que te resultan es en que los procesos son bastante armoniosos en la célula. ¿Ya? Eh, Ahora, el siguiente paso a la siguiente estación, digamos, en esta ruta seletoria, de la mayor parte de las proteínas, no de todas, pero de una buena proporción, es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi siempre se dibuja de esta manera. Son estas cisternas, cada una de estas, el aparato de Golgi es todo esto. ¿Ya? Es un apilamiento de estas cisternas son bastante planas en forma, hay mucha membrana del organelo y un lumen bastante limitado. Y cada una de estas cisternas son independientes, a diferencia del retículo que está altamente conectado. En este caso uno puede ver la diferencia entre una cisterna y otra. Y se caracterizan también por ser bastante planas en el centro del organelo y con mayor curvatura en los bordes del organelo, como lo que muestra acá.
y que en alguna región, que es la que se llama la Trans-Golgi Network, por eso se llama TGN, hay, o que se llama una red porque se veían, al microscopio electrónico se ven todas estas protuberancias que es como que hay cosas entrando y saliendo desde el órgano. Si se mira el microscopio electrónico, esta es una imagen del ALP, en que muestra que esta es la membrana del núcleo. Aquí está nuestro amigo el retículo endoplasmático con los ribosomas, y aquí está el aparato de Golgi, ¿ya? Así se ve bastante distinto, ¿no? Cisternas bastante más aplanadas que lo que ven acá. Esto es una imagen, este es un zoom, seguramente en otra célula, no es en la misma célula, pero es una visión magnificada en la que se ve este apilamiento de cisternas, y si ustedes hacen el ejercicio luego de la clase, van a ver que cada una de las cisternas está aislada de la siguiente, pero tienen este apilamiento de cisternas, ¿ya? Que es el aparato de Golgi. Y aquí los científicos lo que veían, y lo que propusieron de hecho, es que se formaban vesículas en el retículo endoplasmático, ¿ya? Aquí, que terminaban siendo estas vesículas, por ejemplo, y que esas vesículas muy probablemente iban al aparato de Golgi a fusionarse, ¿ya? Y luego, estas vesículas probablemente permitían que se transportara el material de la nueva proteína desde un lugar a otro en el aparato de Golgi. ¿Ya? Eso se planteó hace muchos años atrás y efectivamente eso es lo que está pasando. Te lo puedo mostrar ahora. La cara, en células animales, la cara más cercana al retículo endoplasmático, la cara del Golgi, más cercana al retículo endoplasmático, se determinó que era la cara cis del Golgi. Y la más alejada, o sea, la más físicamente lejana del retículo endoplasmático se le llamó la cara trans. ¿Ya? Entonces tenemos un cis Golgi y un trans Golgi. Y lo que estaba al medio se le llamó la media, ¿ya? Entonces tenemos un cis Golgi, un Golgi media, que son las cisternas que están acá al medio, y unas cisternas que son trans, ¿ya? Así se determina. En el caso de células vegetales, como dijo Alejandro, y lamentablemente no les traje la imagen, hay varios aparatos de Golgi, o sea, hay varios de estos organelos que están en la célula, y ya no están necesariamente cercanos al núcleo y al retículo endoplasmático como en caso de células animales, sino que hay muchos aparatos de Golgi que están repartidos por la célula, ¿ya? Y además son muy dinámicos, se mueven y viajan desde un lugar a otro. Bueno, lo que está pasando entonces en esta imagen, digamos, es lo y que produjeron los científicos y que después se demostró, o sea, esto ellos lo propusieron en base a la microscopía electrónica, y finalmente se ha demostrado por distintas estrategias y se ha completado la historia, digamos. Perdón. La cara cis del Golgi, María de Gracia, está más cercana al núcleo. Ay, perdónenme. Esta es la membrana nuclear, este es el retículo endoplasmático, esto es una célula animal, y este es el aparato de Golgi. Entonces, lo más cercano al retículo es la cara cis, y lo más lejos del retículo es la cara trans, ¿ya? Bueno, entonces lo que se propuso por la microscopía electrónica y por varias otras evidencias, y luego se demostró, es que hay vesículas, en este caso este es el retículo endoplasmático en este cartoon, hay vesículas que se están formando en el retículo endoplasmático que llevan en su interior componentes de síntesis. Estos puntitos que están acá están representando, yo creo, los ribosomas. No dice acá, pero sí, estos son los ribosomas. O sea, que hay síntesis de proteínas, ya de nueva proteína. Y viajan estas vesículas y se van a fusionar al Golgi cis, que es la cisterna más cercana al núcleo, físicamente en células animales. Esto no necesariamente se cumple en células vegetales, pero sí que la formación de las vesículas ocurre en el retículo y que estas viajan al Golgi, eso se ha corroborado. Digamos. ¿Ya? Entonces estas vesículas llevan en su interior proteínas solubles, recientemente sintetizadas, y o en su membrana, una bicapa lipídica, y que lleva en su membrana también proteínas de membrana que han sido recientemente sintetizadas. Y estas vesículas viajan hasta el aparato de Golgi, ¿ya? Y viajan y se fusionan aquí, y luego están las cisternas del aparato de Golgi. Y que posterior en el Trans-Golgi Network,
hay también formación de vesículas, como lo que ven ahí, y esas vesículas llevan componentes que van a formar parte de la membrana plasmática, todos los componentes del sistema endomembrana. ¿Ya? Va al exterior de la célula, la membrana plasmática, el lisosoma, los endosomas. ¿Ya? Y también eventualmente van a formar parte del retículo endoplasmático. O sea, puede ser que una proteína que es de retículo, que normalmente reside en retículo endoplasmático, al momento de sintetizarse, viaje, vaya al aparato de Golgi, eh, que funciona como una estación de servicio, digamos, vaya a modificarse, después lo vamos a ver, pero que podría, por ejemplo, necesitar una modificación post-traduccional, entonces viaja al aparato de Golgi y luego se devuelve al retículo endoplasmático. Por eso están estas flechitas, ¿no? Salen las vesículas y se fusionan en este organelo y o desde este mismo organelo vuelven. ¿Por qué viajan aquí y después se devuelven? Fue una pregunta que se planteó por mucho tiempo, pero se sabe que tienen que salir del retículo endoplasmático a modificarse, ¿ya? Y luego entonces se devuelven. Eh, sí, ahí se contestaron en esto, ¿ya? Eventualmente podría ser que una proteína que sea de retículo viaje todo a través del aparato de Golgi y luego desde aquí salga y se devuelve. Eso también puede pasar, ¿ya? Ahí, porque yo les dije, las rutas de tráfico y estas estaciones que siguen en el fondo estas proteínas que van en tránsito a su compartimento de destino son variadas, ¿ya? Entonces depende de la proteína que estemos mirando. Eh, Espérenme. Ahí. Esto es una película que lo que les muestra es el tráfico de una proteína. ¿Qué es una proteína? Este es un modelo experimental que se usa bastante. Mm. ¿Por qué se devolverían las vesículas? Ya, lo que pasa es que me voy a adelantar un poco, pero hay algunas proteínas que son modificadas post-traduccionalmente con unos árboles de azúcar, que se llama la N-glicosilación. ¿Ya? Las proteínas del sistema endomembrana se glicosilan y se glicosilan con un árbol de azúcares bastante particular que el proceso se llama N-glicosilación. ¿Ya? Lo vamos a hablar más al final de la clase porque lo había dejado como un capítulo distinto, digamos, pero hay algunas proteínas del retículo endoplasmático que se glicosilan y para glicosilarse deben salir del retículo endoplasmático y pasar al aparato de Golgi. Entonces, estas proteínas que van a vivir en el retículo, digamos que van a residir en el retículo, se sintetizan en el retículo y viajan al aparato de Golgi a modificarse y luego se devuelven, porque el compartimento es el compartimento de residencia, es donde cumplen su función. ¿Ya? Entonces, salen, se modifican y luego se devuelven. ¿Ya? No es la única modificación que sufren, pero es como una estación de servicio, digamos, así como que uno dice, voy manejando de aquí a la facultad, en mi casa a la facultad y necesito pasar a echar benzina. Entonces, claro, voy, me desvío y luego retomo mi camino, echo benzina y después retomo mi camino y sí. En este caso, las proteínas necesitan ser modificadas, algunas necesitan ser modificadas, entonces salen del retículo, adquieren esas modificaciones y luego se devuelven, en este caso, al compartimento de residencia. ¿Ya? Mi garganta. Dice que no estoy tan acostumbrada a hablar tanto rato. Eh, ah, Esto es una microscopía electrónica, perdón, una microscopía confocal que nos permite ver una célula viva, ¿ya? Y lo traigo porque en este caso son células animales que están mirando una proteína fluorescente. El modelo de estudio es una proteína de un virus que entra a la célula, que infecta, y que algunas de sus proteínas son sintetizadas a nivel de retículo endoplasmático, ¿ya? No es un modelo fisiológico, porque en realidad es una célula que está siendo infectada por un ente ajeno, digamos, pero es un modelo biológico que se ha usado bastante para evaluar cómo funciona la rotación electrónica. ¿Ya? Entonces, acá hicieron un truco, digamos, no un truco, pero una manipulación en términos de las temperaturas en las que se incuban las células. Y esa manipulación de temperatura lo que les permite es que la proteína que se está sintetizando recientemente, o sea, 2 minutos atrás, la proteína que comenzó a sintetizarse, se retiene en el retículo endoplasmático y se mantiene en el retículo endoplasmático.
¿ya? Y luego se le cambia a otra temperatura, entonces eso sale desde el retículo endoplasmático y va hacia el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces uno puede seguir temporalmente a una proteína que está en un compartimento y a cuando se va al otro. En este caso es cuando está en el retículo endoplasmático y se va al aparato de Golgi. Ya, pues ahí dice, retenía el retículo endoplasmático y lo cambia y se mueve sincrónicamente al aparato de Golgi. Entonces, esto es el aparato de Golgi y acá está la red de retículo que yo le había mostrado. Si se fijan en la película, ustedes pueden ver cómo vesículas de aquí, de esta zona donde está mi mouse, van viajando hacia el aparato de Golgi. ¿Se fijan? Y no son solo vesículas, de repente aparece como una especie de cometa, digamos, no sé si es un cometa, no, ven, se fijan que son como unos túbulos que van viajando desde un lugar a otro, de lugares que están lejos de la parte de Golgi, de hecho, pero van a concentrarse y se van a mover ahí. Esas son vesículas que se están moviendo desde el retículo endoplasmático a la parte de Golgi, ¿ya? Eso demuestra los mismos experimentos que les mostré al principio con la autoradiografía, los experimentos de Palade, pero ahora lo estamos viendo en una célula viva. Estamos viendo que esto es una dinámica. No sé si aparece el tiempo. No, no aparece el tiempo, pero esto es bien rápido, ¿eh? Y esto está ocurriendo siempre en una célula con distintos tipos de proteínas. Aquí nosotros estamos siguiendo a esta proteína que ellos marcaron fluorescentemente, ¿ya? Y por eso que la vemos. Sin embargo, están viajando vesículas con distintos tipos de cargo a distintos lugares. Ya, eso me gustaría que lo tengan presente. Ahora, después, entonces eso es cuando salen desde el retículo endoplasmático y van a la parte de Golgi. Una vez que están en la parte de Golgi, hay modificaciones posttraduccionales que ocurren en ese organelo y este es el cis del Golgi en este cartoon y está pasando al medial, ¿ya? Entonces después estas proteínas están localizadas, eh, bueno, les adelanto, que van pasando de cisterna a cisterna, y luego desde el Trans-Golgi Network, estos monitos que parecen huesitos, es una proteína transmembrana, muy chistoso el descarto. Pero básicamente lo que les quiero representar es que hay proteínas que son intrínsecas de membrana y que también fueron recientemente sintetizadas y van a ser transportadas a través de la célula por estos compartimentos en vesículas. Y aquí ocurre algo que se llama el sorting de proteínas, que les tiene que haber hablado Tulio, es que las proteínas de alguna manera ocupan dominios de esta región y van a salir en una vesícula que lleva proteínas al mismo compartimento. Es decir, si estas proteínas amarillitas y estas que parecen huesitos y medio azul, son proteínas que van a ir al lisosoma, venían del retículo endoplasmático, pasaron al aparato de Golgi y luego salen del aparato de Golgi en vesícula hasta que van al lisosoma. Y salen en vesículas que son distintas a las vesículas que van a llevar material que va a ser secretado en una célula, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se ordenan? ¿Dónde ocurre este sorting de proteínas? Ocurriría, bueno, digo ocurriría porque no ha sido completamente demostrado, pero hay varias evidencias que lo apoyan, es que aquí se ordenan. Hay un sorting de proteínas en el Trans-Golgi Network y que aquellas proteínas que van a un lugar particular, en este caso el lisosoma, se asocian a un cierto dominio del Trans-Golgi Network y van a ser empaquetados en vesículas que las van a transportar hasta llegar al lisosoma. En cambio, estas otras van a ocupar un dominio distinto del mismo compartimento y van a salir en vesículas que van a ser transportadas, en este caso a CPC. Y en este caso son otras proteínas que también van a ser secretadas, pero este es un mecanismo regulado y esto es uno no regulado. O sea, aquí normalmente está constitutivamente secretándose y esto es secretable. Eso para demostrarle que dependiendo del destino de las proteínas que están siendo transportadas, traficadas, decimos nosotros, eh, en vesícula, van a ser distintas, los distintos mecanismos, ¿ya? Y lo que está ocurriendo entonces, esto es la misma, este es un cartón bien como didáctico, digamos, pero en la vida más real, en un paper, uno lo pondría así, ¿no? Está el aparato de Golgi, está este Trans-Golgi Network y aquí se están ordenando ciertos dominios de proteínas. Aquí se genera una vesícula que lleva estas proteínas cargo, estas proteínas que van en tránsito, en estas vesículas hacia un cierto compartimento. ¿Ya? Y, por ejemplo, estos van a la membrana plasmática y estos van a la vacuola.
¿Qué permite ese sorting de proteínas y ese tráfico direccionado? ¿Ya? Porque podría, yo siempre doy el ejemplo, yo podría decir que, mire, yo voy a la Facultad de Ciencias desde mi casa, donde estoy ahora, eh, por un cierto camino que me lleva directo a la Facultad de Ciencias. Y entonces, ¿qué hago? Tomo una micro, un bus, que me lleva desde mi casa a la Facultad de Ciencias. Y en ese bus vamos eh, pasajeros que vamos todos hacia Ñuñoa, digamos, ¿ya? Eh, que también podría ser, y eso es como ordenado, ¿no? Entonces eso es lo que representa esto, que en este bus todos los pasajeros van hasta la membrana plasmática. Podría ser que yo sea un poco más, no sé, tenga más tiempo eventualmente, y diga, no, yo me voy en un bus hasta la Alameda, yo voy a ir hasta Santiago Centro, y de ahí me voy a ir a la membrana plasmática, no, a la membrana. De ahí me voy a ir a la Facultad de Ciencias, que se llama membrana. ¿Ya? Y probablemente me vaya en un bus en que van pasajeros que van para todos lados y que todos van al centro y después se distribuyen. Uno va, no sé, para Huachuraba, el otro va a Las Condes y el otro va a Ñuñoa. También podría ser eso, ¿no? Entonces, que en estos pasajeros fueran en vesículas que van primero a la membrana plasmática, dejan los pasajeros ahí y luego van al vapor. ¿Ya? Eso podría pasar y no se ha demostrado que no pase, pero en realidad lo que sí se ha demostrado es que esto es más ordenado, que las vesículas que van a un lugar de la célula, en este caso la membrana plasmática, llevan pasajeros que van a hacer la membrana plasmática, ¿ya? Y no llevan los pasajeros que van, por ejemplo, a la vapor. ¿Ya? Entonces, esto es ordenado. De alguna manera existen estos dominios, no, de alguna manera no, existen mecanismos moleculares que permiten que existan estos dominios en donde se generan las vesículas que van hacia un destino o al otro. Y aquí lo que les muestra esta imagen es que estos son los componentes moleculares, o sea, hay proteínas particulares que están en estos lugares de salida donde se están formando las vesículas que son distintos a los componentes moleculares que van a determinar estas vesículas. Yo no tengo tiempo para darles todo el detalle, pero básicamente quiero que hoy día se queden con eso, digamos, que estas proteínas se ordenan, ocurre este sorting de proteínas y este flujo de proteínas que han sido recientemente sintetizadas es ordenado, digamos, y regulado. ¿Ya? Esta es una película que lo que muestra es que ahora las proteínas están en el aparato de Golgi, también es un truco experimental, digamos, pero esto es una microscopía confocal, en el cual hay una proteína que está viajando desde el aparato de Golgi hasta la membrana plasmática. Es una proteína que está marcada fluorescentemente, ¿ya? Entonces estamos siguiendo eso. Por supuesto, en este mismo intertanto hay muchas otras proteínas que están siguiendo distintos destinos, pero en este caso lo que ustedes van a ver es que la fluorescencia que está concentrada en el aparato de Golgi, en una célula animal aquí, está siendo eh, está siendo transportado en vesículas que van a la membrana plasmática. Entonces, cada uno de estos puntitos son vesículas que salieron de la parte de Golgi y que van hacia la membrana plasmática. Ahí está. ¿Se fijan? Y viajan. Y no solo vesículas, están estos túbulos, ¿cierto? Y miren ahí los túbulos, miren qué bonito. Los túbulos son bastante potentes y llevan material que va direccionado en distintas formas. No les podría explicar porque no se sabe por qué se forman estas estructuras, ¿ya? Y acá lo que le está mostrando en rojo es el citoesqueleto. O sea, estas vesículas que van viajando ahí ahora como puntitos, están siguiendo rutas del citoesqueleto. Ya les hicieron la clase de citoesqueleto, ¿cierto? Sí, sí, ya lo hicieron. ¿Sí? Bueno, entonces, si le hicieron el citoesqueleto, ustedes deberían entonces siempre todo lo que yo les conté, involucrar al citoesqueleto, porque si ustedes se fijaron en estas estructuras donde yo les muestro el sistema endomembrana y los compartimentos están como en el aire. Bueno, en el aire no están, ahí hay citoplasma, hay citoesqueleto que está estructurando las células, y estas vesículas lo que están haciendo es viajar por asociada por eso terminó la película. Estas vesículas lo que están haciendo es viajar asociada a la fibra del citoesqueleto, donde hay componentes moleculares que permiten que estas vesículas trafiquen de un lugar a otro. ¿Ya? Ahí está. Y ahora va entonces. Bueno, se ve amarillo ahora porque es la mezcla de los colores verde y rojo. ¿Ya? Pero ahí está. Ustedes la pueden seguir con más tiempo. Y les recomiendo que si están interesados en ver dinámica de tráfico vesicular y de organelo,
visiten la página de esta persona. Esta es una investigadora que es muy potente. Hemos publicado muchas cosas que han sido relacionadas con rutas selectorias, también con endocitosis, y la dinámica de los compartimentos. Son muy potentes, además ella ha formado un grupo de investigación bien potente en términos de la metodología para visualizar los procesos celulares vía microscopio electrónico y vía microscopio confocal. ¿Ya? Aquí les muestro la imagen de 3 científicos que fueron ganadores del Premio Nobel el año 2013. Lo compartieron. ¿Ya? Ellos fueron 3 científicos que lideraron grupos de investigación que permitieron entender cómo funcionaba el flujo y el transporte de vesículas a través del sistema endomembrana, ¿ya? O sea, de las rutas de tráfico y los componentes. Y por lo que me contó un compañero, Tulio les habló de las SNARE y de las RAP, ¿cierto? Que son proteínas que son claves para permitir el reconocimiento de las vesículas que viajan y que llevan un cierto cargo, y la unión de esas vesículas, o sea, la fusión de esas vesículas a los compartimentos aceptores. ¿Ya? Estas 3 personas, tal vez Tulio se los mostró también, pero según entiendo, los 3 están vivos todavía. Por lo menos Randy sí lo está, los otros también yo creo que están. Bueno, pero ellos fueron muy potentes en descubrir estos componentes y permitirnos entender cómo funciona este sistema de endomembrana y cómo funciona ese flujo vesicular y cómo esas vesículas que están en todos los compartimentos del sistema endomembrana están siendo reguladas, qué es lo que llevan las vesículas y hacia dónde van las vesículas. ¿Ya? Acá es una imagen solo para mostrarle que, claro, efectivamente, como un resumen, del retículo endoplasmático donde se están sintetizando proteínas, ahí eso es el ribosoma, una retícula, esta proteína, la mayoría de ella está pasando por el aparato de Golgi, es lo que se llama el tráfico secretor, ¿ya? También hay tráfico endocítico, que fue lo que Tulio les habló. Entonces proteínas que ya están en la membrana plasmática o en el extracelular son capaces de entrar a los compartimentos vesiculares, y además hay flujo de un compartimento. Por ejemplo, proteínas del retículo pueden, en vez de pasar por el aparato de Golgi, pueden directamente llegar, por ejemplo, a la vacuola. Esto es un esquema de células vegetales, pero esto también se cumple para células animales. ¿Ya? Entonces están estas múltiples rutas, estos múltiples caminos que siguen las proteínas que son nuevamente sintetizadas, y para poder saber cuál camino tomar, digamos, o qué mecanismo molecular las va a identificar, existen componentes moleculares en la célula que permiten la identificación de estas vesículas que van de un lugar a otro, ¿ya? Estas rutas de tráfico en general, uno dice que son bastante reguladas porque la célula permanece bastante estable en términos de su estructura y su funcionamiento. ¿Ya? Pero hay muchas proteínas que están en síntesis de un lugar a otro. Tengo un comentario. Porque esa es una buena pregunta. ¿Por qué las proteínas que están en la membrana plasmática viajan? Ay, escucha, me puse nerviosa, me entopí. ¿Por qué estas proteínas que están en la membrana viajan al interior? Bueno, hay varios ejemplos. Hay proteínas que están en la membrana plasmática, por ejemplo, y que transportan un ligando que viene del extracelular y lo transportan y lo llevan al interior de la célula. Entonces, una vez que reconocen algo que está en el extracelular, lo incorporan y lo ingresan y permiten que entren los compartimentos intracelulares y luego se devuelven. ¿Ya? Hay señales también de los cuales se requiere esa regulación. Hay proteínas que están constantemente entrando y saliendo, ¿ya? Y en algunos momentos permiten que se traduzca una señal o permiten que ingrese un ligando que está en el extracelular. También es una forma de regular la densidad de proteínas. Por ejemplo, en los vegetales existen transportadores de fosfato que están en la membrana extracelular y que están en un cierto número. Y cuando hay alto fosfato afuera, ya no se requiere más transporte, se disminuye la densidad de estas proteínas, permitiendo que estas proteínas ingresen al interior de la célula haciendo endocitosis. Entonces es una forma de regular el número de proteínas que están presentes en la membrana. Entonces funciones hay varias, ¿ya? O sea, o permite incorporar cosas que están afuera y las ingresa al interior de la célula, permite regular la densidad
Sí, bueno, la densidad de proteínas, de una cierta proteína que están en la membrana plasmática, por ejemplo. Eh, Hay varios ejemplos, ¿eh? Tendría que revisar. Pero sí, te puedo mandar una diapo con eso. Sí, sí, Victoria, en vez de la, sí, claro, esto se llama vacuola en levaduras y se llama vacuola en plantas. En general, esto es el lisosoma. Esta gran vacuola es equivalente al lisosoma en células animales. ¿Ya? Ahora, entonces, hay múltiples proteínas siguiendo distintas rutas. Aquí es solamente un ejemplo. Por ejemplo, están distintas rutas que después del aparato de Golgi hay unas proteínas que van directamente a un compartimento que se llama multivesicular body y luego esa proteína va a la vacuola. Entonces sigue un paso que es de Golgi al MBB y a la vacuola. En cambio, hay otras proteínas que también son de vacuola que van directamente del aparato de Golgi a la vacuola. Esto pasa en levadura, ¿ya? Y hay otras proteínas que van desde el aparato de Golgi al compartimento endosomal temprano y luego a la membrana plasmática. En cambio, hay otros que van del Golgi directo a la secreción, directo a la membrana plasmática a ser secretado. Entonces, rutas hay varias. ¿Qué determina que una proteína vaya directo a la membrana y después ser secretada o que vaya primero al retículo, al endosoma temprano y luego a la membrana plasmática y luego ser secretada? Bueno, hay procesos que ocurren en estos compartimentos. Entonces, aparentemente estas proteínas requieren pasar por este compartimento para después ir acá. Ahora, el por qué, el por qué es requerido eso, en realidad uno no lo sabe, porque esta es la biología, uno observa las células. Lo que yo les puedo contar es lo que pasa en las células. El por qué no siempre tenemos claro cuál es la razón, y aunque tuviéramos una razón, en realidad es la interpretación del proceso. ¿Ya? Entonces, pero lo que sí se sabe es que una proteína que va a la vacuola, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo, esto también es en planta, pero también ocurre en células. Esto es la levadura, esto es planta, para poder diversificar los modelos. Existen varios tipos de vacuola en una planta, una vacuola que es la similar al lisosoma y una vacuola que es de almacenamiento, que es donde están las semillas, donde se guarda reserva, por ejemplo, para el momento de la germinación. ¿Ya? Y eso se llama una vacuola de almacenaje y una vacuola lítica, que es muy parecida a eso. Entonces, las proteínas que residen en una o en otra son bien distintas y siguen rutas distintas. Son sintetizadas estas proteínas, las proteínas que forman parte de estas vacuolas, fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático, ¿cierto? Y algunas de ellas pasan por el aparato de Golgi y luego van a la vacuola de almacenamiento. Pero cuando van a la vacuola de almacenamiento, algunas siguen esta ruta, me importan un poco los nombres, lo importante que me interesa, lo que a mí me interesa es que les quede el concepto. Algunas de esas proteínas que van a este compartimento, que es la vacuola de almacenaje, siguen esta ruta. Y algunas otras siguen esta ruta. Pero algunas otras van directamente del retículo y hacen un bypass y no pasan por el resto. ¿Ya? Uno puede identificar, tenemos proteínas marcadoras para cada una de las rutas. Eso nos permitió, no digo a mí, a los científicos, digamos a la comunidad científica, permitió determinar esta ruta. ¿Por qué esta sigue esa ruta y no sigue esta ruta? No está tan claro. ¿Ya? Yo le estoy contando el hecho más que la explicación. En cambio, hay otras proteínas que forman parte de la vacuola lítica que siguen distintas rutas. Una ruta que va desde el retículo acá, que es distinta a esta. De hecho, está mediado por componentes moleculares que son distintos. Entonces, en ambos casos va del retículo a la vacuola, pero la ruta que siguió para llegar ahí es distinta a la que siguió esta proteína que va a la vacuola lítica. De hecho, terminó yendo a un lugar que es distinto, pues son dos vacuolas distintas, que uno puede identificar en una célula, ¿ya? Y acá lo mismo. Hay otras que van al aparato de Golgi y salen en vesículas que son distintas. Y entonces aquí al menos hay 6 tipos de ruta y donde que siguen las proteínas que es donde van a 2 tipos de compartimentos. Eso está pasando en una misma célula. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos tienen que permitir esa regulación y no que una proteína de la vacuola de almacenaje termine en la vacuola lítica, porque esa ahí no va a cumplir su función. Necesita ir a la vacuola de almacenaje. ¿Ya? Por lo tanto, en la distribución, la generación de las vesículas y el,
los mecanismos moleculares que aseguran los tráficos correctos, digamos, a través de los mecanismos moleculares, son los que aseguran que la proteína finalmente llegue al compartimento residente, donde tiene su función, y que la célula pueda funcionar de manera correcta, digamos, no sé si correcta es la palabra, pero de manera adecuada, ¿ya? Y eso está pasando en todo el sistema de endomembrana. Ahora, también tenemos, por ejemplo, estas son una neurona, donde tenemos una neurona que está generando vesículas que van cargadas de, bueno, de neurotransmisores y que se fusionan. Esas son vesículas que son formadas en el sistema endomembrana y que llevan neurotransmisores que pueden ser otras proteínas o moléculas químicas que van a ser secretadas en la célula, ¿ya? Y de eso depende una comunicación celular, en este caso neurona a neurona, que es muy importante, digamos. Entonces, si este tráfico es correcto, esta vesícula se puede fusionar y vertir entonces ahora el neurotransmisor hacia el extracelular, permitiendo que el impulso nervioso sea avance, digamos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, esta es una neurona, hay proteínas que residen en la membrana plasmática, ¿ya? Pero en estas células, por ejemplo, las células epiteliales, las proteínas que residen en la membrana plasmática del apical no son las mismas que del basal, por eso representan dos colores distintos. ¿Ya? Por lo tanto, un mecanismo que dirija proteínas a la membrana plasmática tiene que regular a qué membrana van. Ay, perdón, algo pasó en mi computadora, lo perdí. Ya. ¿A qué membrana van? Si van donde están las microvellosidades o van a esta membrana. ¿Ya? Entonces, esa ruta secretoria en la vía de tráfico que dirige a estas proteínas, llegar aquí es distinta a la que dirige a las proteínas que llegan acá. Lo mismo pasa en una neurona, donde se reconocen destinos celulares bien distintos. Todo es membrana plasmática, lo que está pintado ahí, pero son la membrana plasmática del cuerpo de la célula. Es distinto que la membrana plasmática de las dendritas o del axón, porque hay proteínas que están particularmente en el axón que no están en la dendrita, ¿cierto? En la dendrita. O proteínas que están en la dendrita que no están en los axones. Por lo tanto, hay vías que determinan que esta proteína vaya a la membrana plasmática, pero vaya a ciertas membranas plasmáticas, o sea, cierto dominio de la membrana plasmática, ¿ya? Ese ejemplo también se puede ver en plantas, ¿ya? Que las proteínas se localizan en ciertas caras de la membrana plasmática. Esto es una levadura que muestra lo mismo, que en el fondo, por ejemplo, cuando las levaduras yeman, se reproducen por yemación. Esta es una levadura y esta es la levadura hija. La yemación de la levadura hija se produce en un sitio particular, como lo que ustedes ven ahí, es un sitio particular de la levadura madre, de la célula madre, y eso aquí se producen vesículas que llevan componentes que van a formar este dominio de la membrana plasmática, y es un tráfico polarizado, o sea, que las vesículas que llevan los componentes que van a formar acá no van a cualquier membrana plasmática, sino que van a un polo de la membrana plasmática, ¿ya? Por lo tanto, tienen que haber también estos mecanismos que dirijan y que marquen o que identifiquen de alguna manera este polo de crecimiento en la membrana, ¿ya? Eso entonces es lo que está pasando en la ruta excitatoria. Entonces existe un avance desde las proteínas que son sintetizadas nuevamente, son recientemente sintetizadas, disculpen, que salen del retículo endoplasmático y que van a los distintos compartimentos, ya sea pasando por el Golgi o haciendo un bypass directamente al compartimento de residencia, ¿ya? Ahora, ¿por qué van al aparato de Golgi? Bueno, muchas de las proteínas, a ver, sí, me quedan 10 minutos. ¿No tienen preguntas? No, no me han interrumpido mucho para las preguntas. He leído los chats, así que creo estar al día con lo que me han ido comentando en el chat. Sí, estamos al día con eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasan en el aparato de Golgi? Creo que alguien me comentó eso, ¿por qué se devuelven? Fue una pregunta, pero se sabe que gran parte de las proteínas que son sintetizadas y que residen en el sistema endomembrana, son estos compartimentos, son glicosiladas. Glicosiladas es una glicosilación bien particular y característica que es lo que se llama una N-glicosilación. ¿Ya? Espérenme. La N-glicosilación ocurre en un residuo de asparagina, ¿ya? En la proteína que fue sintetizada recientemente, ¿ya? Hay un
una secuencia señal que muestra que esta asparagina va a ser glicosilada y no otra en la célula. Ahora, ahí hay una discusión con respecto a esto, pero es un árbol de glicosilación que se asocia a este residuo, ¿ya? ¿Y cuáles son los árboles? Los árboles son bien característicos, no es cualquier glicosilación. Es un árbol de glicosilación que se asocia a este aminoácido que tiene varios tipos de azúcar. En el amarillo aquí representa N-acetilglucosamina, azul son residuos de manosa, N-acetilglucosamina nuevamente, galactosa y semespecial. En el caso de animales, las plantas no tienen ácido ciálico, perdón. No tienen ácido ciálico, así que no tienen esto. Pero esta estructura se repite. Pueden haber proteínas que tengan una N-glicosilación o pueden tener varias N-glicosilaciones. ¿Ya? Hay proteínas de los distintos compartimentos del sistema endomembrana que tienen estas N-glicosilación. Y por mucho tiempo se preguntó uno por qué tenían esta glicosilación. ¿Y cómo es que estas glicosilaciones son tan homogéneas? Perdón, me equivoqué. Se me olvidó mencionar que hay un segundo tipo de árbol de glicosilación que puede ser esto se llama un oligosacárido complejo y este se llama un oligosacárido rico en manosa, porque como ustedes ven, tiene N-acetilglucosamina y varias manosas. No tiene galactosa ni ciálico, ¿ya? Pero cuando se evalúan las proteínas que pasan por el sistema excretorio, tienen este árbol o tienen este árbol. Las proteínas que se sintetizan en ribosomas libres en el citoplasma pueden tener glicosilaciones, pero no de este tipo, ¿ya? Solo las proteínas que son sintetizadas a nivel de retículo endoplasmática son las que incorporan este tipo de árbol. Dos mensajes nuevos, pero... glicosilación, que significa que se glicosila, que se asocian azúcares a la molécula de proteína. Bueno, puede ser a cualquier tipo de macromolécula. ¿Ya? Pero cuando algo se glicosila es porque se adicionan azúcares. No, no es lo mismo que glucosilación. Glucosilación es cuando se adicionan glucosas. Glicosilación es cuando se adicionan azúcares. ¿Ya? ¿Por qué sale N-glicosilación? Porque este aminoácido se representa como una N, ¿cierto? Entonces se llama N-glicosilación, porque es glicosilación en este tipo de aminoácidos. Por eso. ¿Ya? Ya, entonces los árboles son súper homogéneos. Entonces, ¿cómo sucede esto de los árboles? Bueno, primero, antes que... ¿Por qué? No sé si por qué, pero ¿por qué uno podría pensar que estas glicosilaciones son importantes? Bueno, la evidencia muestra que hay proteínas que adquieren esta glicosilación y eso ayuda a la función de la proteína. ¿Ya? O sea que cuando uno la remueve por alguna metodología, evita que se generen las glicosilaciones en ese tipo de proteínas, se pierde la función de la proteína. En otros casos, se hace importante la glicosilación porque permite de alguna manera que llegue al compartimento de residencia. Por ejemplo, hay varias proteínas de membrana plasmática que se ha mostrado que cuando uno evita que se glicosilen, que se N-glicosilen, estas proteínas no alcanzan la membrana plasmática, se quedan atrapadas en algún otro compartimento. ¿Ya? Por lo tanto, la glicosilación eh, forma parte de los mecanismos que le permiten a la proteína funcionar en el lugar correcto de la célula. ¿Ya? ¿Dónde ocurre la síntesis de las proteínas? En el retículo endoplasmático, ¿cierto? Yo les dije que era cotraduccional, que aquí imagínense que tiene que estar el ribosoma aquí asociado, pero está traslocado cotraduccionalmente mientras está siendo sintetizada la proteína. Bueno, en el intertanto, además pasan cosas en el interior del retículo en donde algunos de estos residuos de asparagina se reconocen como residuos acelglicosilados. Y en el retículo endoplasmático existen árboles de azúcares de este tipo que son eh, incorporados a las proteínas. Estos árboles de azúcar están en dolicol, están anclados a la membrana por una molécula de lípido, ya es un dolicol difosfato que tiene este árbol de glicosilación y existe una enzima que cataliza la reacción de eh, adición de este árbol completo al residuo de asparagina. ¿Ya? Entonces queda la proteína que está siendo sintetizada en el retículo, queda con este árbol completo. ¿Alguien me habló? De nada. ¿Ya?
Eso es en el retículo. Entonces, cuando sale del retículo, tiene este árbol, ¿ya? Que tiene N-acetilglucosamina y manosas. Bueno, tiene también esta glucosa, pero esta glucosa antes de salir del retículo son removidas, ¿ya? Forman parte del control de calidad de las proteínas. No tengo mucho tiempo de explicarles, pero básicamente, vamos a ir a la siguiente diapo mejor. Cuando salen del retículo endoplasmático, o sea, el primer árbol que se adiciona de este tipo. Es N-acetilglucosamina y varias manosas, son muchas manosas. Y hay unos residuos de glucosa. En el retículo endoplasmático, mientras la proteína está siendo plegada, se eliminan estos residuos de glucosa y se elimina esa manosa. Entonces, una proteína que sale del retículo endoplasmático tiene una proteína que es N-glicosilado, que fue recientemente sintetizada y sale del retículo endoplasmático, tiene este árbol, ¿ya? Que es rico en manosa, con muchas manosas. Pero, pero al final, cuando la proteína ya está en el compartimento de residencia, tiene este árbol, que es distinto. Mire, este tiene menos manosa que este, y este tiene aún menos manosa que este, pero tiene además estos sí. Entonces, por mucho tiempo también se preguntaron, bueno, ¿qué pasaba? ¿Cómo llegaba esta proteína teniendo este árbol a tener este árbol? Bueno, lo que pasa es que pasa por el aparato de Golgi. Esa proteína debe pasar por el aparato de Golgi para que se modifiquen su árbol de glicosilation, porque hay unas enzimas que están encargadas de la catálisis, ya sea de la remoción de las manosas, y que el árbol que salió del retículo endoplasmático que tenía esta forma, tenga esta forma, o sea, se remuevan esta manosa y esta manosa, o sea, tres manosas. Esas se llaman unas manosidasas que están localizadas en el aparato de Golgi. Entonces, una proteína que es N-glicosilada, que sale del retículo endoplasmático, debe pasar por el aparato de Golgi para tener sus otras modificaciones, ¿ya? Porque si no, no hubiera alcanzado el árbol final, ¿ya? Bueno, en el aparato de Golgi además ocurren otras modificaciones, que es la adición de estos N-acetilglucosamina, por ejemplo, aquí. Hay otra que va a ser adicionada aquí y varias reacciones que permiten que se adicionen después las galactosas. Aquí están los nombres de las enzimas que catalizan las reacciones de adiciones de azúcar. Pero básicamente con estas enzimas, se asegura o se permite que se adicionen los distintos azúcares y que el árbol de glicosilación termine siendo este oligosacárido complejo. Entonces la glicosilación ocurre en el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, sí, ocurre donde está siendo sintetizada la nueva proteína. Eso sí. No, la glicosilación, la N-glicosilación comienza en el retículo endoplasmático y luego sigue en el Golgi. ¿Ya? Entonces comienza aquí con las primeras adiciones, porque el aparato de Golgi no tiene este árbol. No hay enzimas que generen este árbol. Por lo tanto, este árbol de glicosilación se le adicionó a la proteína cuando estuvo en el retículo endoplasmático. Cuando salió la proteína llevaba este árbol y después pasa al aparato de Golgi para que este árbol se modifique y termine siendo este. Cuando sale del Trans-Golgi Network, la proteína ya tiene todo este árbol modificado. Por lo tanto, una proteína que sea N-glicosilada debe pasar por el aparato de Golgi para que madure el árbol. ¿Ya? Una proteína que no es glicosilada podría pasar por el aparato de Golgi o podría no pasar. Ahora, en el aparato de Golgi ocurren otras modificaciones, además de las modificaciones del árbol. ¿Ya? Lo que pasa es que han sido mejor caracterizadas estas modificaciones. Pero también ocurren otras modificaciones post-traduccionales. Por lo tanto, hay muchas proteínas en las cuales el aparato de Golgi es como la estación de servicio, donde van a adquirir estas modificaciones y luego van a seguir en tránsito al compartimento de residencia. ¿Ya? Uy, solo me dan un minuto porque ya estoy aquí. Entonces, bueno, aquí hay solo un ejemplo de que una proteína podría tener varios sitios de glicosilación, de N-glicosilación. ¿Ya? No necesariamente tiene solo uno. ¿Ya? Y lo otro que sabemos es que las reacciones que van ocurriendo en ese árbol están polarizadas en el aparato de Golgi. O sea, las primeras reacciones de modificación ocurren en las cisternas cis, que están más cercanas, no solo físicamente en células animales al retículo endoplasmático, sino que funcionalmente, porque las proteínas salen del retículo con un cierto árbol y después entran al cis-Golgi a que ocurran las reacciones, por ejemplo, de remoción de manosa. Y luego, en la siguiente cisterna,
se adiciona, en este caso, el glúten. Y entonces existe una polaridad en este aparato de Golgi, donde las primeras reacciones de las modificaciones del árbol ocurren en la cara cis, las siguientes en el medio, y finalmente en el trans-Golgi las proteínas ya adquirieron sus modificaciones en el árbol de nitroglicerización que le permiten tener este árbol ya sea rico en manosa o el oligosacárido complejo. ¿Ya? Y de esa manera salen en estas vesículas, como vimos, se produce el sorting de proteínas y salen en vesícula hacia, por alguna ruta, ¿ya? Hacia los compartimentos de residencia. Eso. ¿Ya? Y por eso entonces es una de las razones de por qué pasan por la parte de Golgi, pero como les dije, existen otras modificaciones post-traduccionales que ocurren también en este ambiente. ¿Ya? Y aquí está la célula mantiene su estructura, en este caso su polaridad, porque es una célula epiteliana en este ejemplo, y están ocurriendo en esta microscopía electrónica donde vemos todo muy tranquilo, donde no está pasando nada en la célula. Bueno, ahora ustedes ya saben que están pasando mucho, están sintetizándose nuevas proteínas, están viajando en vesícula a los distintos compartimentos y están alcanzando esas vesículas los compartimentos de residencia, cualesquiera que esto sea a nivel del sistema endocrinal. Si tienen preguntas, yo sé que estamos pasados 1 minuto, 2 minutos, pero si tienen preguntas, yo aquí estoy para que las hagan. Traté de contestar lo que estaba en el chat a medida que iba apareciendo. Si no tienen preguntas y tienen que pensarlo, se las pueden llevar, digo yo, aunque van a pesar más cuando se las lleven para la casa o para más ratito, pero también me las pueden hacer llegar vía un curso si tienen alguna duda al respecto. Eso era lo que tenía para hoy día para mostrar. Y se me acaba de caer el internet en la casa porque hubo un corte eléctrico. Así que me tuve que desconectar. Yo creo que no estoy transmitiendo porque no tengo internet. Así que me voy a tener que despedir. Aquí volvimos.